El cuchillo se hundió en la tarta de cumpleaños con un crujido que resonó como un grito ahogado en mi pecho, mientras las velas derretidas goteaban cera sobre los nombres grabados en la mesa. Feliz 70. Papá. Nadie vino. Ni un alma. Y en ese vacío, juré que el silencio de los traidores se convertiría en su propio veneno. Mi hija sollozaba a mi lado, sus manos temblando con los restos de sus ahorros evaporados en humo de platos fríos. Y yo, por primera vez en años, sonreí. La venganza no espera invitaciones. Me llamo Elena Vargas, y vivo en las entrañas de Sevilla, donde el Guadalquivir susurra secretos que el viento del sur arrastra hasta las alcobas de las familias rotas. Aquel día, el 15 de junio, el sol caía a plomo sobre el patio de mi casa en Triana, tiñendo de oro los geranios que mi padre había plantado con sus manos callosas, ahora temblorosas por la artritis. Tenía 70 años. Mi Antonio, el hombre que me enseñó a pelear con palabras antes que con puños, el que levantó un taller de cerámica desde la nada después de que la dictadura nos dejara con deudas y sueños hechos trizas. Su cumpleaños era sagrado, un ritual de risas y vino tinto que unía a nuestra familia como las raíces de un olivo centenario. Sofía, mi hija de 22 años, había planeado todo con el fervor de quien busca redimir el pasado. Mamá, este año será perfecto, me dijo semanas antes, sus ojos castaños brillando como los míos en la juventud. Trabajaba en una panadería del barrio, ahorrando cada euro de sus propinas para comprar ingredientes frescos, langostinos del mercado de la Ribera, aceitunas de las sierras de Córdoba, y un cordero lechal que asaría ella misma en el horno de leña que papá había construido. Invitó a 21 personas, tíos, primos, los vecinos de siempre, incluso a los compañeros de mi hermano Javier, ese oportunista que se hacía llamar el rey de los negocios en el centro. Serán recuerdos, mamá. ¿Para qué papá olvide las quimioterapias? Yo la vi trabajar noches enteras, sus manos finas cortando cebollas hasta que las lágrimas se mezclaban con el sudor. Yo, viuda desde que Raúl, mi marido, se fue con esa pelirroja de Málaga hace 5 años, apenas podía ayudarla. Mi sueldo de maestra en un colegio público de la Macarena apenas alcanzaba para el alquiler y las medicinas de papá. Pero Sofía insistía, es por él. Por nosotros. ¿Le creí? Siempre le creo. El día llegó envuelto en un calor sofocante, el tipo que hace que el asfalto huela a jazmín quemado. Colgué guirnaldas de papelitos rojos y verdes por el patio. Encendí las luces de cadena que parpadeaban como estrellas falsas. Sofía corría de un lado a otro, su vestido floreado pegándose a la piel, colocando platos de cerámica pintada a mano, regalos de papá de sus mejores épocas. A las 7 de la tarde, la mesa estaba un banquete, paella humeante con azafrán que teñía el arroz de oro, ensalada de tomate y mozzarella fresca, y esa tarta de almendra que era la especialidad de la abuela, con crema pastelera que Sofía había batido hasta que sus brazos dolieron. Papá se sentó en su sillón de mimbre, con una sonrisa frágil pero genuina, su bastón apoyado a un lado. Hija, esto es el paraíso, murmuró, y Sofía se sonrojó, ajustando la servilleta en su cuello. Yo observaba desde la puerta de la cocina, el corazón hinchado de un orgullo que no sentía desde que Raúl nos dejó con deudas y un divorcio que me costó la mitad de mi alma. Los invitados debían llegar a las 8:21. Suficiente para llenar el patio y hacer eco de risas hasta el amanecer. 8:30. El reloj de la torre de la Giralda tañía lejano, pero aquí solo silencio. Sofía chequeaba su teléfono cada 2 minutos, su rostro palideciendo con cada notificación ausente. Quizá el tráfico, dije, forzando una risa, pero el nudo en mi estómago crecía. 9. El cordero se enfriaba. La paella formaba costra. Papá intentaba charlar,
contando anécdotas de su juventud en la feria de abril. Pero sus ojos se desviaban a la puerta vacía. A las 9:45. Sofía se derrumbó. Cayó de rodillas junto a la mesa, sollozando con un sonido gutural que me partió el alma. Nadie viene. Mamá. Nadie. Papá extendió una mano temblorosa, pero yo ya no veía compasión en mis ojos. Saqué mi teléfono y marqué el número de Javier, mi hermano menor, el que prometió traer a todo el clan. Felicidades, cuñada. ¿Ya estamos de fiesta? Su voz jovial al otro lado. ¿Dónde estás, Javier? ¿Dónde están todos? Silencio. Luego, una risa nerviosa. Ah, Elena, surgió un imprevisto. Ya sabes, los negocios. Mañana te explico. Colgué y miré los platos intactos. 21 sillas vacías, como tumbas en un cementerio de promesas rotas. Sofía levantó la vista, lágrimas surcando su rostro, y susurró: mis ahorros. Mamá. Todo lo que guardé para la universidad. En ese momento, algo se rompió dentro de mí. No era solo rabia. Era un fuego lento, calculado, que había estado ardiendo desde que Raúl me traicionó. Desde que Javier me robó la herencia de papá para sus inversiones fallidas. La venganza no es un estallido, es una receta que se cuece a fuego bajo. Me acerqué a la mesa, tomé el cuchillo del cordero aún tibio, con jugos rosados goteando, y lo clavé en la tarta. No para cortarla, para marcarla. Grabé las iniciales: J. Derek B. Javier Raúl Vargas. Esto no termina aquí, dije. Mi voz un susurro de acero. Sofía me miró horrorizada. Papá confundido. Pero yo ya planeaba. La traición tiene un sabor amargo, pero la mía sería dulce como la miel de la sierra. Aquella noche, mientras Sofía limpiaba los restos en silencio y papá se retiraba a su habitación con un suspiro, me senté en la cocina con una botella de manzanilla. Recordé cómo empezó todo. 5 años atrás, Raúl, mi esposo de 15 años, me confesó su aventura en una carta dejada sobre la almohada. No es por ti, Elena. Es por mí. Se fue con ella, llevándose no solo su corazón, sino la mitad de nuestros ahorros conjuntas, los que yo había guardado para la operación de papá. Javier, mi hermano, el que siempre fue el protegido de la familia, no movió un dedo. Al contrario, convenció a mis tíos de que yo era la inestable, la que no supo retener a un hombre como Raúl. Y cuando papá enfermó de cáncer el año pasado, Javier administró la herencia familiar, el taller de cerámica, prometiendo cuidarlo. Vendió todo por una quiebra en un mes, dejando a papá sin nada más que deudas médicas. Sofía lo descubrió todo hace un mes, husmeando en mis papeles viejos. Tío Javier nos robó, mamá. Y papá. Él lo sabe, pero no dice nada por no romper la familia. Papá, con su corazón blando, siempre perdonando. Pero yo no. Aquel cumpleaños no era solo una fiesta fallida, era el detonante. 21 traidores, Javier y su pandilla de falsos amigos. Mis primos que chismorreaban a mis espaldas. Los vecinos que fingían solidaridad mientras cobraban favores. Todos sabían de la enfermedad de papá. Todos prometieron venir. Nadie lo hizo porque Javier había esparcido el rumor. Antonio está demasiado enfermo. Mejor no molestar. Elena exagera, como siempre. Al amanecer, con el primer canto de los gallos en Triana, llamé a Sofía a la cocina. Le conté todo: la traición de Raúl, el robo de Javier, los susurros que nos aislaron. Sus ojos se endurecieron, pasando del llanto a una furia contenida. Entonces, ¿qué hacemos? Mamá, sonreí por primera vez en meses. No con dulzura, sino con el filo de una navaja. Cocinamos, hija. Pero esta vez, el plato principal será justicia. Nuestro plan nació allí,
entre tazas de café negro y el aroma residual de la paella echada a perder. No sería venganza ciega, de esas que terminan en cárceles o balas perdidas, no en Sevilla, donde la ley y el honor se entrelazan como las calles laberínticas del barrio Santa Cruz. Sería meticulosa, psicológica, una disección del alma de cada uno. Empezaríamos por Javier, el epicentro. Él, que se pavoneaba en su ático del centro con dinero sucio de especulaciones inmobiliarias, ignoraba que yo guardaba pruebas, facturas falsificadas, transferencias bancarias que desvió la herencia de papá. Sofía, con su ingenio de panadera, sugeriría al cebo una reconciliación familiar falsa, invitándolo a una cena de perdón. Pero antes, necesitaba aliados. Llamé a María, mi prima lejana, la única que no había respondido al rumor de Javier. Elena, lo siento tanto. No fui por miedo a su lengua viperina. Le conté la verdad, y su voz se quebró. Cuenta conmigo. Ese cabrón nos ha envenenado a todos. María era clave, abogada en un bufete de la Alameda, con acceso a registros notariales. Juntas, desenterramos el rastro del robo. Javier había hipotecado el taller sin consentimiento, usando el nombre de papá como marioneta. Los días siguientes fueron un torbellino de preparativos. Sofía volvió al trabajo, pero ahora con ojos vigilantes, anotando cada chisme que oía en la panadería sobre la fiesta fantasma. Yo, en la escuela, fingía normalidad, pero por las noches, en mi habitación con vistas al río, trazaba mapas mentales, quién traicionó a quién. Deudas emocionales convertidas en balas de papel. Papá sospechaba algo, me pilló una noche con los documentos. Hija, el rencor come el alma. Lo abracé, oliendo a su loción de eucalipto. No es rencor, papá. Es equilibrio. La primera movida llegó una semana después. Envié un mensaje grupal a los 21, la fiesta fue un desastre. Pero el amor no se apaga. Únanse a una cena íntima con Javier el sábado. Perdonemos. Las respuestas llovieron, emojis de corazones, promesas vacías. Javier mordió el anzuelo de inmediato, por fin. Hermana, hora de enterrar hachas. Enterrar hachas, sí. Pero las mías tenían filos afilados. El sábado cayó como una tormenta de verano en Sevilla. Aire cargado. Relámpagos lejanos sobre las torres de la catedral. Alquilé un salón privado en la Albahaca. Un restaurante escondido en el Arenal, donde las paredes de azulejos blancos absorbían los secretos como esponjas. Sofía y yo lo preparamos todo, mesas vestidas de lino crudo, velas de cera de abeja que parpadeaban promesas, y un menú diseñado para desarmar gazpacho frío para enfriar temperamentos. Jamón ibérico cortado en transparencias que revelaban verdades ocultas. Y un vino de Jerez que soltaba lenguas. Javier llegó puntual. Su traje de lino gris impecable, el pelo engominado brillando bajo las lámparas de hierro forjado. Elena, mi reina, ¿ves? Todo arreglado, dijo, besando mis mejillas con labios que olían a colonia cara y mentiras. Detrás de él, un puñado de traidores, mis tíos Carmen y Paco, que habían ignorado las llamadas de papá durante meses, los primos López, que chismeaban sobre mi locura post-divorcio, y hasta Luis, el ex socio de Raúl, que fingía condolencias mientras invertía en las estafas de Javier. 12 en total, no todos mordieron, pero suficientes para el espectáculo. Sofía sirvió los entrantes con gracia felina, su sonrisa una máscara que ocultaba el fuego en sus pupilas. Tío, cuéntanos de tus éxitos, le pidió, vertiendo vino en su copa hasta el borde. Javier, siempre el centro, se lanzó, historias de deals inmobiliarios en el puerto, yates alquilados en Marbella, el futuro de la familia. Reían, asintiendo, pero yo observaba las miradas esquivas de Carmen, el tic nervioso en la mano de Paco. Cuando llegó el plato principal, cordero confitado,
Eco irónico del fallido banquete. Solté la primera bomba. ¿Sabéis por qué nadie vino al cumpleaños de papá? Mi voz cortó el aire como un abanico de nácar roto. Silencio. Javier carraspeó, imprevistos. Elena. La vida. Lo interrumpí, deslizando una carpeta sobre la mesa. Documentos impresos. Sellos notariales frescos gracias a María. Imprevistos como este, la hipoteca fraudulenta del taller. Firmada con el nombre de papá. Javier. 50.000 euros evaporados en tus negocios. El salón se congeló. Javier palideció, su copa temblando. Esto es una calumnia. Papá me lo dio. Sofía intervino. Su voz suave pero letal, papá no firma nada sin nosotros. Y estos extractos bancarios, tío, muestran transferencias a tu cuenta offshore en Gibraltar. ¿Para la familia? ¿O para tu yate? Los tíos jadearon, los primos se removieron. Luis, el de Raúl, murmuró Javier. Dijiste que era legal. La discusión estalló como cohetes en la feria, acusaciones volando. Javier gritando traición. Yo calmada, vertiendo más vino como si fuera aceite en el fuego. No es traición, hermano. Es verdad. ¿Y vosotros? Señalé al grupo. Sabíais los rumores que él esparció. Elena es inestable. No vayáis. ¿Por qué? Porque si veníais, veríais cómo él os chupaba la sangre igual que a nosotros. Carmen rompió a llorar. Lo siento, Elena. Javier nos prometió favores. Paco, rojo de ira, lanzó su servilleta, nos usó a todos. Javier se levantó, derribando su silla. Estás loca. Como Raúl decía, mañana te demando. Se fue tambaleando, dejando un rastro de vino derramado. Los demás se dispersaron como ratas, pero no antes de que Sofía recogiera confesiones grabadas en su teléfono discretamente, bajo la mesa. Aquella noche, de vuelta en Triana, brindamos con té de hierbas. Paso 1. Completado, dije. Sofía sonrió, pero había sombras en sus ojos. Mamá, ¿y si duele más de lo que pensamos? Duele, sí. Al día siguiente, papá me confrontó en el patio, su bastón golpeando las baldosas. Elena, Javier llamó furioso. ¿Qué has hecho? Le mostré los papeles, y por primera vez, vi rabia en su mirada marchita. Hija, él es sangre. Tú eres mi sangre. Papá. Nos robaron la dignidad. Se sentó, derrotado, y murmuró, perdóname. Fui débil. Lo abracé, pero el plan avanzaba. Llamé a María, archiva la demanda por fraude. Pero no ahora. Déjalo sudar. La reacción en cadena empezó sutil, chismes en el mercado de Triana, donde Sofía oía susurros sobre el escándalo de los Vargas. Javier contraatacó con mensajes venenosos, te destruiré, Elena. Recuerda a Raúl, él sabía lo que valías, nada. Ese pinchazo me dolió, evocando noches de insomnio post-divorcio, cuando me miré al espejo y vi una mujer rota. Pero lo usé como combustible. Busqué a Raúl. No por amor eso murió, sino por cierre. Lo encontré en Málaga, casado con la pelirroja, padre de un niño. Una llamada anónima, tu ex socio Javier está en problemas. Pregúntale por los euros que te prestó de los ahorros de Elena. Semanas pasaron en un pulso tenso. Sofía y yo fortalecimos nuestro lazo, caminatas por el Alcázar al atardecer. Hablando de sueños, ella quería estudiar cocina en Barcelona. Yo soñaba con un taller propio para papá. Pero la sombra de la venganza nos unía como sirope pegajoso. Una noche, recibí una visita inesperada, Luis, el amigo de Raúl. Entró en el patio con una botella de Rioja y culpa en los ojos. Elena, Javier me arrastró a sus esquemas. Invertí en su proyecto con dinero de Raúl, dinero que era tuyo. Lo siento.
Confesó todo, cómo Javier lavaba dinero a través de propiedades falsas, implicando a medio Sevilla. Grabé la conversación. Mi nuevo arma. El clímax se acercaba. Planeé la segunda fase, una reunión familiar en el taller abandonado. Ahora un esqueleto de ladrillos y hornos fríos. Invité a Javier con una trampa, papá quiere verte. Ha perdonado. Él vino, arrogante, con un ramo de flores baratas. Papá lo esperó en la puerta, pero yo dirigí el guión. Siéntate, hermano. Hablemos de la herencia. Le mostré no solo papeles, sino un video, Luis confesando, con fechas y montos. Javier sudó. Balbuceó excusas. Papá, ella miente. Pero papá, con voz firme por primera vez, dijo, no, hijo. Mientes tú. Devuélvenos lo nuestro. Javier se quebró entonces. No en ira, sino en súplica. Era por la familia. Las deudas me ahogaban. Mentira. Pero su vulnerabilidad me dio pausa. Sofía. Desde las sombras. Susurró, no pares. Mamá. Lo hice. Le di una semana para transferir el dinero 30.000 recuperados. Más intereses. Salió derrotado. Y por un momento, sentí victoria. Pero la verdadera tormenta vendría pronto. En los días siguientes, las consecuencias se ramificaron. Mis tíos me llamaron, ofreciendo alianzas rotas, Elena. Ayúdanos con Javier. Los rechacé, aprended a cocinar solos. Sofía floreció, su confianza renaciendo como un azahar en invierno. Pero yo empecé a soñar con el cuchillo en la tarta, goteando sangre en lugar de cera. Estaba cocinando justicia. ¿O solo más dolor? Sevilla en julio es un horno vivo, donde el calor no solo quema la piel, sino que destila verdades amargas como el sudor que corre por la espalda. Después de la confrontación en el taller, Javier desapareció por días. Su ático en el centro convertido en un mausoleo de silencio. Yo continuaba mi rutina, clases de literatura en el colegio, donde enseñaba a niños sobre Quijote y sus molinos. Ironía, crueldad a mi propia guerra contra gigantes invisibles. Pero por las tardes, con Sofía, refinábamos el plan. No basta con dinero, mamá, decía ella, removiendo una olla de fabada que ahora cocinábamos solo para nosotras. Hay que herir el orgullo. El orgullo de Javier era su corona, el hombre que alardeaba en las peñas flamencas de Triana, donde el cantejondo narraba traiciones ancestrales. Sabía que asistiría a la feria de julio, ese vórtice de volantes rojos y rebujitos que disfraza pecados bajo luces de farolillos. Planeamos infiltrarnos. Sofía, con su vestido de lunares prestado de una vecina leal, se colaría como amiga de un amigo. Yo, más discreta, observaría desde las sombras de un caseta privada alquilada con los primeros euros recuperados. La feria era caos glorioso, olor a churros fritos y caballos piafando. Risas que tapaban llantos. Encontramos a Javier en la caseta de los empresarios del puerto, rodeado de sus compinches hombres de trajes sudados y mujeres con peinetas que fingían opulencia. Él reía fuerte, contando chistes sobre familiares locos, pero su mirada era un pozo de perenoye. Sofía se acercó con una bandeja de camarones, fingiendo torpeza. Perdón, señor, soy la sobrina de Luis. Javier la reconoció al instante, su sonrisa congelándose. Sofía. ¿Qué haces aquí? Ella, maestra en el arte del veneno dulce, respondió, celebrando. Hoy que recuperaste el taller. ¡Qué alivio para el abuelo! La semilla plantada germinó rápido. Susurros se extendieron como humo de pipas. ¿Javier estafó a su propio padre? Pobre Antonio. Vi cómo se retorcía, apartando a sus aliados con excusas. Yo me uní más tarde, casualmente, con María a mi lado. Hermano, qué sorpresa, dije, mi copa de manzanilla en alto. Él me fulminó. Vete, Elena.
Has envenenado todo. No yo, Javier. Tus pecados. María, con su bolígrafo como espada, mencionó la investigación en curso. Pánico puro en sus ojos. Esa noche, colapsó en una borrachera pública, gritando sobre traidoras, lo que solo avivó el fuego. Pero la venganza no es lineal, tiene curvas que te devuelven el golpe. Al día siguiente, Raúl me contactó. No por remordimiento, sino por pánico. Elena, Javier me debe 20.000. Si cae, me arrastra. Su voz, esa ronquera que una vez amé, ahora era un lamento. Cae solo, Raúl. Tú elegiste. Colgué, pero el eco me perseguía. Sofía lo notó. Mamá, pareces cansada. Lo estaba. La furia me sostenía, pero el peso de las mentiras acumuladas empezaba a agrietar mi armadura. Papá empeoró entonces. La quimioterapia lo dejó postrado, su piel como pergamino bajo las sábanas. Lo visité diariamente en el Hospital de la Caridad, donde el olor a desinfectante se mezclaba con jazmines del jardín. Hija, para esto, suplicó un día, su mano fría en la mía. La familia se rompe más. Le conté de los euros recuperados suficientes para un tratamiento privado. Es por ti, papá. Por Sofía. Sonrió débilmente, pero vi H símbolo 1E de 1 y H símbolo 1E ADN en sus ojos. Javier era mi debilidad. Como tú fuiste mi fuerza. La tercera fase requirió precisión quirúrgica. Usando la confesión de Luis, contacté a la Guardia Civil. No por arresto inmediato quería que Javier se ahogara lento, sino por una auditoría discreta. El inspector, un andaluz curtido de Cádiz, escuchó mi historia en una cafetería del Triana. Señora Vargas, esto huele a blanqueo. Pero necesita pruebas irrefutables. Sofía y yo las teníamos, correos hackeados por un amigo informático de María, transacciones que ligaban a Javier con constructoras fantasmas. Mientras, las consecuencias tocaban a inocentes. Mi tía Carmen, la que lloró en la cena, perdió su puesto en una tienda por rumores. Me llamó histérica, tú hiciste esto. Elena no, tía. Javier sembró la tormenta. Colgué. Pero el dilema me roya, ¿era justicia? ¿O solo ciclo de dolor? Sofía, pragmática. Me recordaba, ellos eligieron bando. Sí, pero en las noches de insomnio. Revivía el cumpleaños, sillas vacías como acusaciones. El twist menor llegó inesperado, una carta de Raúl. No digital, sino en papel grueso, entregada por mensajero. Elena, me equivoqué. La pelirroja se fue, y veo claro ahora. Javier nos manipuló a ambos, me metió en sus deudas para ayudarte indirectamente. Perdóname. Adjunto un cheque, Queen's Mill, lo que queda de lo nuestro. Lo abrí con manos temblorosas. Dinero manchado de culpa. Lo deposité, pero no por él. Por Sofía, para su universidad. Javier contraatacó feroz. Difamó en redes posts sobre mi hermana desquiciada que inventa dramas. Amigos del colegio me miraron raro. Padres susurraban. Pero Sevilla es tierra de verdades, un artículo en el ABC local, filtrado por María, expuso el fraude. Hermano empresario implicado en malversación familiar. Su mundo se desmoronó, inversores huyendo. Caseta de feria vacía. En el hospital. Papá leyó el periódico. Basta, Elena. Has ganado. No. La victoria verdadera era verlo sonreír al saber que el tratamiento continuaba. Pero el clímax se cernía. Y con él, el secreto que lo cambiaría todo. Agosto trajo el levante. Ese viento africano que seca el alma y aviva incendios invisibles. Javier, acorralado, buscó tregua. Me citó en el parque de María Luisa, bajo las palmeras que susurraban como testigos mudos. Llegó demacrado, ojeras como surcos en arcilla seca, su traje arrugado.
Elena, detén esto. Te lo suplico. Perderé todo. Se arrodilló, literalmente, en la grava del camino. Y por un segundo, vi al niño que fuimos compartiendo caramelos en la ribera, soñando con escapar de la pobreza. Levántate, Javier, dije. Mi voz un hilo de seda sobre navaja. No es por mí. Es por papá, por Sofía, por las vidas que pisoteaste. Confesó entonces, el robo no fue codicia sola, sino pánico. Después de que Raúl se fue, invertí mal para salvarnos. Papá me dio el taller como salvavidas, pero lo hundí. Lágrimas reales. Por fin. Le di una opción, confesar ante el inspector, devolver todo, y testificar contra sus socios. O caer solo. Aceptó, temblando. ¿Por la familia? La confesión fue un ritual catártico en la comisaría del Altozano. Javier, con voz quebrada, detalló el esquema, blanqueó a través de propiedades en el Guadalquivir, sobornos a funcionarios menores. El inspector asintió, tomando notas. Sofía y yo observamos desde el pasillo, su mano en la mía. Su acabó. Mamá. Pensé que sí. Pero la vida, como un toro en la maestranza, tiene cornadas inesperadas. Días después, mientras preparaba la cena un humilde salmorejo para 3, sonó el teléfono. Era Luis. Histérico, Elena. Raúl. Se suicidó. En Málaga. Dejó una nota, perdón por la traición. Javier me arrastró al abismo. El mundo se inclinó. Colgué, el cuchillo cayendo de mi mano. Salsa roja salpicando el suelo como sangre. Sofía corrió, mamá, papá, desde su sillón. Palideció, Dios mío. La noticia nos golpeó como un maremoto. Raúl, el hombre que amé, el padre ausente de Sofía, muerto por una bala en su sien. Su viuda ex ahora me llamó. Voz rota, dijo que te quería. Elena. Siempre. Pero la culpa. Javier lo presionó por deudas. Yo, que planeé venganza contra él, ahora sentía vacío. Mi presión indirecta lo empujó. Sofía sollozó, papá. Mi papá. La abracé, pero el fuego en mí se apagó, dejando cenizas. El funeral en Málaga fue un calvario bajo sol implacable. Pocos asistentes, su familia distante. Yo y Sofía como fantasmas. La pelirroja, ahora viuda con un niño huérfano, me miró con odio. Tú empezaste esto. Tus rencores. No negué. En la iglesia de San Pedro, mientras el ataúd bajaba, juré silencio. Pero Javier. Él asistió, oculto en las sombras, y me abordó después. ¿Ves lo que has hecho? Elena, mataste a nuestro cuñado. Furia renació, pero teñida de duda. Regresamos a Sevilla en tren. El paisaje de olivos borroso por lágrimas. Papá, recuperándose, nos recibió con sopa caliente. La muerte no se venga, hija. Se llora. Tenía razón. Pausé el plan, no más auditorías. Solo recuperación. Los euros de Raúl cubrieron deudas. Sofía empezó clases online de gastronomía. Por un mes. Paz frágil. Pero el twist mayor acechaba. Una noche, revisando papeles de Javier, devoluciones pendientes, encontré una carta sellada, dirigida a mí, fechada meses atrás. La abrí, Elena. Silis, esto. Es porque Raúl está muerto. No fue suicidio. Lo maté yo. Presionado por mis deudas. Le pedí dinero. Se negó. Amenazó con delatarme. Un accidente en mi ático, una discusión. Un empujón. Lo cubrí como suicidio para protegernos a todos. Tú, con tu venganza, me obligaste a confesar. Perdóname, hermana. O mátame tú. Firmado, Javier. El mundo se fracturó. Mi hermano, asesino. El hombre que planeé destruir, ya se había destruido, arrastrando a Raúl. Lágrimas ardientes.
Sofía me encontró hecha un ovillo, mamá. Le mostré la carta. Su rostro, shock. Luego resolución. Lo entregamos. No. Esto cambia todo. Si lo delato, papá muere de pena. La familia. Conflicto interno, justicia besas. Sangre. Decidí confrontarlo sola. Lo cité en el puente de Triana, al atardecer, donde el río refleja culpas. La carta, dije, agitándola. Se desmoronó, fue un accidente. Elena. Pánico. Ayúdame a encubrirlo. Lo miré. No con odio, sino piedad tóxica. No. Pero tampoco te entrego. Arréglalo tú, confiesa. Paga. Me suplicó por papá. Por Raúl. Respondí. Se fue. Sombra en la niebla del río. Aquella noche. El insomnio fue abismo. ¿Era yo la traidora ahora? Encubriendo asesinato por familia. Sofía. Insomne también. Susurró, mamá. Esto nos rompe. Sí. Pero el clímax se acercaba. Y con él, la decisión irreversible. Septiembre en Sevilla trae lluvias tímidas, que lavan las calles pero no las manchas del alma. La carta de Javier ardía en mi mente como un carbón encendido. Cada palabra un recordatorio de cómo la venganza se retuerce en serpiente que muerde a su dueño. No dormía, vagaba por el patio, tocando los geranios marchitos, preguntándome si el perfume amargo era culpa o liberación. Sofía, mi ancla, cocinaba en silencio, platos simples, como tortilla española, que comíamos sin hablar, el peso de lo no dicho entre nosotras. Papá notaba la tensión. Hijas, la casa huele a tormenta, dijo una mañana, sorbiendo su café con leche. Le mentí, solo preocupaciones del trabajo. Pero sus ojos, nublados por la edad, veían más. Elena, la venganza es un plato que se enfría mal. Termínalo bien. Sus palabras me perseguían. ¿Bien? ¿Qué era bien cuando tu hermano mataba por codicia? Y tú, por rabia. Lo empujaste al borde. Javier se escondió en su ático. Pero Sevilla es pequeña. Los rumores lo alcanzaban como moscas a la miel rancia. El artículo del ABC había crecido, investigaciones formales. Inversores demandando. Recibí llamadas de abogados, señora Vargas. Su testimonio es clave. Rechazaba, citando problemas familiares. En secreto, vigilaba a Javier vía Sofía, quien se infiltró en su círculo con perfiles falsos en redes. Está paranoico. Mamá. Bebe solo. Habla de fantasmas. El conflicto interno me devoraba. Por las noches, revivía flashs, el cuchillo en la tarta, la sonrisa de Raúl en nuestra boda, el llanto de Sofía en el cumpleaños fallido. PH símbolo 1 ABNN símbolo 1 Eden9 contra Javier por el robo. Por Raúl. TUI símbolo 1 EC7 TV símbolo 1 ECDNG por el vacío que dejó. Toantin en cada paso de mi plan. Y ahora. H símbolo 1 ED1 y H símbolo 1 EADN. Un ácido que corroía todo. Soñé con Raúl, Elena. Déjalo ir. Despertaba sudando. El Guadalquivir rugiendo fuera como acusación. Sofía, mi reflejo joven, empezó a cuestionar. Mamá, si encubrimos a tío, somos como él. Discutimos por primera vez, voces altas en la cocina. Platos chocando. Es familia, grité. Y Raúl era familia, replicó ella. Lágrimas furiosas. Se fue a su habitación. Puerta azotada. Yo me derrumbé, sollozando por primera vez desde el divorcio. Había convertido a mi hija en cómplice de oscuridad. La sociedad se cerraba. Vecinos que antes saludaban ahora desviaban la mirada. En la escuela, padres retiraban niños por el drama Vargas. Dinero recuperado pagaba facturas. Pero el honor, ese fantasma andaluz, se evaporaba. María me advirtió, Elena. La guardia sabe más. Si no actúas, te implican a ti.
Presión asfixiante. Decidí el clímax, una confrontación final. No en sombras, sino a la luz. Organicé una cena de cierre en nuestra casa, invitando a papá, Sofía, Javier y María como testigo. Para sanar, mentí en la invitación. Javier llegó al anochecer, ojos hundidos, botella de brandy en mano como ofrenda. Hermana, he transferido todo. Limpio. Papá lo abrazó. Ignorante, hijo. Bienvenido. Sofía sirvió vino, tensa como cuerda de guitarra. La mesa estaba puesta como en el cumpleaños. Platos de cerámica. Velas parpadeantes. Pero esta vez, yo presidía. Brindemos por la verdad, dije, alzando mi copa. Javier bebió, nervioso. Entonces, saqué la carta. Lee, hermano. Para todos. Su rostro se descompuso al oír su confesión en voz alta, el accidente con Raúl, el encubrimiento. Papá jadeó. Mano en el pecho, Sofía palideció, María tomó notas. Discreta. Caos estalló. Papá gritó, monstruo, ¿mataste a Raúl? Javier balbuceó, no. Padre fue. Él se quitó la vida. Yo solo. Mentira expuesta. Sofía vomitó furia. Nos usaste a todos, por dinero. Yo observaba. Corazón latiendo como tambor flamenco. Javier suplicó, Elena, quémala. ¿Por la familia? Pero la familia murió con Raúl. Confiesa. O lo hago yo. El clímax fue visceral. Javier se lanzó por la carta, derribando la mesa. Platos volaron. Vino se derramó como sangre. Papá colapsó. Dolor en el pecho. Sofía lo sostuvo, gritando por ayuda. María llamó a emergencias. En el tumulto, Javier me miró, me has destruido. Tú empezaste, respondí. Salió corriendo al patio, pero la puerta se cerró. Sofía, astuta, la trabó. La ambulancia llegó. Luces azules tiñendo la noche. Papá al hospital. Estable pero frágil. Javier, esposado por María, quien alertó a la policía en tiempo real. Lo llevaron. Arresto por confesión de homicidio, murmuró el agente. Yo firmé la declaración. Manos firmes por fin. Sofía me abrazó en la calle. Lluvia fina lavando lágrimas, lo hicimos. Mamá. Pero el costo, papá en UCI, susurrando perdóname en sueños. Yo, sola en la casa vacía, enfrentando el vacío. Venganza lograda. ¿Pero a qué precio? Octubre envolvió Sevilla en nieblas otoñales, donde las hojas de los plátanos quedan como confesiones tardías. El arresto de Javier fue un terremoto. Titulares en el Correo de Andalucía, hermano empresario confiesa homicidio en escándalo familiar. Vecinos apiñados en mi puerta con ojos curiosos. Papá sobrevivió el infarto, pero cambiado, su risa ausente, reemplazada por silencios meditativos junto al Guadalquivir. Hija, ganamos la batalla, pero perdimos la guerra, me dijo, su bastón ahora un apoyo eterno. El juicio fue un circo en la audiencia de Sevilla, testigos desfilando, abogados destripando almas. Javier, en el banquillo, ya no el rey, sino un hombre encogido, culpó al estrés de la familia. Yo testifiqué, el robo, la fiesta fallida, la carta. No busqué su muerte, solo justicia. Sofía, valiente, habló de su padre. Raúl era imperfecto, pero inocente. El veredicto, 20 años por homicidio involuntario y fraude. Salió esposado, mirándome por última vez. Te odio, Elena. Bien, respondí en silencio. Únete al club. H símbolo 1 EADUQ símbolo 1 EA3 se extendieron como raíces. Tío reconciliados a medias. Ofreciendo ayuda tardía, la pelirroja. Ahora sola. Recibiendo los restos de la herencia de Raúl para el niño. Sofía y yo reconstruimos, vendimos el ático de Javier confiscado, comprando un pequeño horno para papá. Él, renacido,
Moldeaba cerámica de nuevo. Piezas irregulares pero honestas, platos con grietas doradas. Símbolo de kintsugi andaluz. Yo cambié más profundo. La maestra amargada se convirtió en consejera, talleres en la escuela sobre resiliencia. Cómo cocinar con veneno en el corazón. Sofía entró a la universidad en Barcelona, pero juró visitas mensuales. Mamá, nos salvaste. No. Nos salvamos mutuamente. El twist final. El que selló todo. Llegó en Navidad. Una carta desde prisión, no de Javier, sino de Raúl escrita antes de morir, encontrada en sus efectos. Elena, si Javier confiesa, sabe que no fue suicidio. Él me empujó, pero yo lo provoqué, le dije que te ayudaría a destruirlo. Mi culpa, traicionarte primero, luego redimirme tarde. Ama a Sofía por mí. Adiós. Lágrimas. Raúl, en su fin, planeó mi venganza desde las sombras. El culpable mayor era él, manipulador hasta la muerte. No cambié el pasado, pero liberé el futuro. En el cumpleaños de papá al año siguiente pequeño, solo nosotros tres, con paella casera, brindamos no por rencor, sino por perdón. El cuchillo cortó la tarta limpia, velas brillando. Por las segundas chensas, dijo papá. Sofía sonrió y griega por las recetas que curan. Sevilla siguió su curso, río fluyendo, feria llamando. Yo, Elena Vargas, caminé por Triana, viento sur en el pelo, sabiendo que la traición cocina venganza, pero el tiempo, amor. Y en ese equilibrio, hallé paz.